Buenos días. Bar Diario para comentar el análisis y la actualidad deportiva del fin de semana con los equipos leoneses. La Deportiva, que perdió fuera de su campo frente a la Tequera, empieza por detrás en el partido de ida. La Cultural, que en el encuentro por ser campeón de la Primera Federación, pues ganaba 1-3 en el descanso y después perdió, se quedó fundida físicamente y perdió 4-3 frente al Ceuta. Y ya el Ademar perdió por la mínima, 30-29, y finalmente queda fuera de Europa. Solamente tiene la posibilidad de meterse en competición europea a través de la Copa del Rey. Están con nosotros ya José Antonio Pérez, Diego Blanco, nuestro columnista ya en Diario de León, hoy está también para analizar la jornada, Juan Simón. Hola, buenas. Y Óscar Díez. Hola, buenos días. Pues bueno, la Cultural, más de lo mismo, en un fin de temporada que parece que era en su mejor momento. Eso sí, consiguió el ascenso a Segunda División, que es de lo que se trataba, de que la Cultural el próximo año esté en la categoría de plata del fútbol español, y es importantísimo para la ciudad, para tener un equipo ahí en el fútbol profesional. Pero bueno, en cuanto a cómo acaba la temporada, pues parece claro que no está en su mejor momento. Óscar, después de ese 1-3 al descanso y 4-3 al final, parece que la Cultural en el aspecto físico, como habíamos dicho anteriormente, pues no llega en el mejor momento. Bueno, yo creo que al final es un partido que nadie entiende, que se tiene que jugar por las normas que hay en la federación, porque al final de quedar campeón, pues bueno, al final la Copa. Antes sí había dos premios, uno económico y otro que era la primera eliminatoria de Copa, no la jugabas, pero ahora mismo no ha quedado claro. Entonces, después de las celebraciones, después de todo lo que se ha sufrido, yo creo que el equipo no llegó bien a los últimos partidos, porque se les veía muy cansados físicamente. Pues después de jugar aquel miércoles, la paliza que hay que ir allí a Ceuta, pues hay que pensar de que el equipo es normal, ¿no? Es verdad que a todo el mundo le hubiera gustado y quedaría en el sello de los palmarés, que es lo más importante, quedar campeón, ya de ir a jugarlo, intentarlo. Y bueno, Jonah lo intentó porque prácticamente sacó el equipo titular y lo intentó. El equipo, bueno, la primera parte no estuvo bien, estuvo acertado, pero luego la segunda parte, pues bueno, pues ya se vino abajo. Al final, bueno, había buen ambiente en Ceuta. Al final yo creo que es un premio el jugar este partido, está claro que la ascender, pero bueno, yo no le doy más importancia al tema, porque al final lo que se tuvo que conseguir se consiguió, y bueno, pues ahora ya hay que pensar en lo importante que es en hacer un equipo competitivo para no pasar apuros el año que viene. Juan, desde luego que lo más importante era eso, es que la Cultural subió a Segunda División, sí. Era el objetivo, toda la ventaja que tenía al final de la temporada, al final de la Liga, se fue reduciendo hasta quedar en ese golaveraje contra la Ponferradina por el 2-0 que se ganó aquí en el Reino de León, y después, para finalizar el campeonato, como a ti te gusta analizar, pues que el Ceuta, después de ese 1-3, pero como bien dice Óscar también, pues todo lo que rodeó al partido un miércoles, después tantas horas de viaje, pues eso le pasó factura a la Cultural. Y en cuanto a ese plan de partido que siempre pues te gusta analizar, desde luego que en la primera parte bien, pero ya en la segunda parte sin fuerzas, sin llegar prácticamente al área. Además, esa expulsión de Adrián Ruiz a falta de 10 minutos para el final, pues al final pues hizo que no te pudieras llevar ese título. Que dice Óscar que a la Cultural pues que no le sobran títulos que llevarse a su palmarés. Yo creo que lo había conseguido antes en un par de ocasiones, una vez con Juan Díez Grisasola en la presidencia, que quedó campeón de grupo, y luego en el último ascenso contra el Barcelona B, que después con La Hoya sí, que empató allí 1-1, y después en el Reino de León 3-1. Y haberlo conseguido otra vez, pues no sí, quedaba mal, aunque fuera claro, yo la verdad es que me ha parecido una eliminatoria ahora completamente residual, ¿no? Por empezar por lo genérico, absolutamente residual. Esto no tenía mucho sentido, salvo que pongas algún objetivo o
aliciente que a los clubes, por alguna razón, si puede ser económica mejor, lo pudieran conseguir. Es decir, que el título te diera algo. No sé si eso ocurre, creo que no. Solo es anecdótico el hecho de quedar primero. No, porque antes quedabas exento de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Pero había un premio económico también. Y premio económico, pero exento de la Copa del Rey, que era lo más importante de la primera eliminatoria, ahora ya no, porque los 5 primeros de cada grupo juegan la Copa del Rey. Yo he tenido la sensación de que lo que he visto, que vi el partido de casa y parte del de Ceuta, que me parecía una eliminatoria residual. Y por otra parte también, no sé si coincides conmigo, me pareció un partido, el de Ceuta concretamente, me pareció un partido de pretemporada. Eso había un desorden y una falta de concentración y un número de goles que ya te dice que no te estás jugando la vida, y en ese sentido pues me pareció más un partido de pretemporada que un partido de competición oficial. Bueno, en todo caso el análisis, vamos, un poco más particular es ese, que en la primera parte coincido con Óscar, que salvo Amigo, yo creo que el once inicial era un once titular, era un once con jugadores de los importantes del equipo, pero una primera parte que yo creo que la Cultural sí fue superior, que supo aprovechar sus ocasiones, que se posicionó en una situación del juego que también hemos comentado muchas veces y que yo creo que a veces discrepamos un poco con la idea que se supone que transmite Jona, pero que al final este es un equipo que lo que hace es transitar bien, sale bien al contraataque. Una muestra fue el gol de Luis Chacón, en que es donde se encuentra cómodo el equipo, y que no ha hecho todas esas situaciones del juego que debería haber hecho, sobre todo en esta parte final del campeonato, porque ha jugado con un bloque medio y bajo, pero el contraataque y la transición rápida a portería contraria no ha sido todo lo bueno que tenía que haber sido. Y una segunda parte que el equipo ya se vino abajo, que iba muy justito de fuerzas, que el Ceuta tuvo motivación para tratar de levantar el partido, y que entre lo que se juntó por parte de mérito de la Cultural y las acciones ofensivas del Ceuta, que fueron de calidad, fueron capaces de remontar un partido que les da una victoria que yo creo que es para un título puramente anecdótico. ¿Y ahora qué, José Antonio Pérez? ¿Ahora qué es lo que tiene que hacer la Cultural para no vivir solamente en primera división como en la última ocasión que se logró, con ese ascenso que de la mano de Rubén de la Barrera se logró, pero después también se perdió en la siguiente temporada de nuevo al pozo de la segunda división B o primera federación después? Bueno, como la dificultad, la dureza que tiene la segunda división, que posiblemente sea la categoría más dura que existe en España, y saber dónde nos metemos, que no nos ocurra lo que nos ocurrió el año que ascendimos, que queríamos hacer encajes de bolillos y si ganábamos 5-3 mejor que 4-3, y eso en el fútbol profesional es muy complicado, y aprender de los errores y saber situarnos el marco donde estamos, fichar jugadores para la categoría y amoldarse a la categoría, porque esta categoría, vuelvo a insistir, es muy dura, y si tú no te adaptan enseguida, y en 4 días puedes estar pues en una situación que no queremos para nada, porque nos ha costado mucho llegar ahí, y fundamentalmente compromiso de los propietarios del club, compromiso económico, que es fundamental, y luego gestionar deportivamente una plantilla que tiene que ser competitiva en segunda división. Vamos con la plantilla, Diego, de los que actualmente están en el equipo, que se empezará a discernir quién queda, quién no queda, altas, bajas. Lo primero, el entrenador, la renovación del entrenador, que de forma automática pues tiene conseguida por el ascenso directo, o por el ascenso, ha sido directo, pero él tenía una cláusula por la que si subía a segunda división tenía la continuidad asegurada. Y después la plantilla. ¿Hay muchos jugadores, bajo tu punto de vista, que sirvan para la segunda división? Ha hecho números, ¿no?, para conseguir esa renovación, estar primero desde la primera jornada hasta la última. No se consigue todos los días. Sí que es verdad que la imagen de la Cultural en esta segunda vuelta ha dejado mucho que desear. Entonces este partido contra el Ceuta servía también para aquellos jugadores que no han podido disputar muchos minutos, demostrar de que realmente valen, como ha sido el caso de Chusalva o Amigo,
dos jugadores que han rendido bien en estos 2 partidos, pero yo creo que hay que hacer una renovación importante dentro de la plantilla. Sí que es verdad que yo jugadores como por ejemplo Pibe, Calderón, Barry, Bañuz sí que los tendría el próximo año, quizás en un segundo plano o primer plano, todo en función de cómo quiera el jugador desarrollar su futuro en esa categoría, pero yo creo que José tiene un trabajo importante con Antonio y se ve lo que decía José Antonio de hacer fichajes de categoría. No vale con jugadores pues descendidos, ¿no?, de Cartagena o Ferrol o cosas así. Sí que es verdad pues que al final Cultural tiene que fichar donde puede por el presupuesto que tiene, pero no se debe cometer los errores de la temporada del ascenso, porque se vio lo que nos pasó en la última jornada con el Numancia y bueno, pues hay que aprender de los errores. Pues no le falta razón a Diego, pero... Seguro, sí, yo coincido con él en una cosa, pero en otra que no sé si es la misma valoración para todos. Yo creo que en la anterior, en la jornada, en la temporada 17, en la que se estuvo en segunda, yo creo que más que en la equivocación en cuanto a qué tipo de jugadores se ficharon, que a mí no me parecían malos jugadores, yo creo que era un poco el modelo de juego. Sí, yo creo que la equivocación fue el modelo de juego, es decir, un modelo de juego que es el propio, en este caso, de la Barrera, muy atrevido, presionante, ofensivo, todo eso, que está muy bien, pero eso está para un equipo que son los equipos top. Eso está para Luis Enrique y para Flick y para los entrenadores que tienen unos super equipos que dicen: yo voy a por todas, yo voy a defender muy alto, yo soy muy ofensivo, yo tengo la posesión del balón siempre y yo tengo capacidad de meter gol. Claro, el problema es eso, que en aquella Rubén pues tenía un plan y no se salía del guión. Entonces, al fin y al cabo, pues claro, hay que buscar ese tipo de jugadores para ese tipo de 11 que se quería en aquel momento, ¿no? Ahora, pues... Pero Diego, hay una cosa. En el año más importante de la cultura de los últimos años no teníamos director deportivo. Bien. El equipo se hizo a base de Felipe Llamazares, que de la segunda división, poco, Rubén de la Barrera... Y de la primera red. Bueno, la red, pero... Y Rubén de la Barrera tampoco tenía conocimiento de la categoría. A partir de ahí se sumaron una serie de jugadores que muchos, el caso de Jesús, un portero que había jugado menos que como yo en segunda división, prácticamente nada. Entonces se ficharon muchos jugadores un poco a base de talonario, jugadores con unos contratos incluso doblados, bueno, barbaridades que se hicieron, y luego cuando vino Óscar Cano se remató, porque ahí se trajeron jugadores, el japonés, Moutinho, jugadores que bueno, que todo era para solucionar. Y pero luego la idea que tú dijiste, que estoy de acuerdo contigo, la manera de jugar y la manera de encapricharse a lo que hizo Rubén de la Barrera. Yo creo que eso es muy importante, y no sé si tenemos la misma idea, pero yo creo que es muy importante la idea de cómo quieres jugar tú en segunda división cuando eres un equipo recién ascendido. Si tú eres un equipo de recién ascendido que tienes las limitaciones que tienes, con la capacidad que tengas para contratar, y que vas a jugar contra equipos seguramente top de la categoría, que serán por lo menos 6, 7, 8 equipos con muchísimo más presupuesto que tú, y sobre todo con plantillas ya hechas, consolidadas, con jugadores de segunda división. Eso no te pasa a ti. Entonces tú ahora, cuando te vas a plantear estar en segunda división, ¿a qué vas a jugar? ¿Qué vamos, de atrevidos? ¿Vamos de valientes y vamos con un juego ofensivo? ¿Vamos a presionar arriba? ¿Queremos siempre la posesión? ¿O tenemos que pensar en, vamos a ver cómo organizamos esto, qué tipo de modelo de juego vamos a utilizar, cuál es nuestro sistema, y vamos a algo que vosotros, los que hemos estado jugando toda la vida, siempre hemos dicho? Lo primero, tener la espalda cubierta, la portería cubierta, que no empiece a ser esto un coladero y que te empiecen a meter goles, porque después en esa categoría ya no hay quien levante un partido. Yo he visto mucha segunda división, no sé si coincides. Sí, Juan. De hecho, yo iba mucho a Alberto a ver segunda división, porque bueno, es un fútbol muy atractivo. Cuando la Ponferradina estaba en una zona noble de la clasificación, y el juego desplegado por la Deportiva era un juego para nada arriesgado, era una solidez defensiva tremenda y un robo alto para en 2 pases ponerse arriba y crear peligro.
y la competitividad que tuvo la Ponferradina en los años buenos de segunda, ese debería ser el modelo que debería coger aquí en León, sobre todo para adaptarse a una categoría que va a ser muy, muy complicada. Sobre todo, lo has dicho tú antes, solidez defensiva ante todo, y luego en dos pases, si puedes, robo, transitar y presentarte en portería contraria. Sabes que el fútbol de segunda es mucho más físico, ya hay más calidad y tienes que tener jugadores para ello. Pero insisto en lo mismo, ese modelo que vimos en Ponferrada, cuando se hicieron allí, los fichajes fueron buenos, cuando Bolo tuvo un buen equipo, cuando tuvieron un buen Yuri, ese equipo fue muy resolutivo y dio la medida de segunda división. Ese es quizás un poco el modelo de competir que tenemos que tener aquí en León, de dejarnos tanto juego bonito, porque eso al final no lleva a ningún sitio, y saber competir. Lo que yo pienso es que la elección del entrenador ahora mismo es fundamental. Está claro que Jona tiene la renovación automática por haber ascendido a segunda división, pero Óscar, ¿tú crees que la elección ya está tomada y la continuidad de Jona se puede dar por segura después de subir a la categoría de plata? Bueno, de hecho él tiene la renovación automática, ¿no? Yo creo que, yo lo sigo diciendo, creo que mucha gente tiene, entre ellos yo tengo mis dudas, porque al final se ha demostrado que lo que nos pasó con Rubén de la Barrera en su día, te puede volver a pasar. No hay experiencia en segunda división, entonces, bueno... El club yo creo que no quiere equivocarse en esa elección. Pero es que es claro, porque el análisis que te iba a hacer de la categoría, al final... Tú date cuenta que en los 2 años, si no bajas a todos los equipos, exceptuando los 4 grandes, Málaga, Córdoba, que han subido, Coruña, los demás han bajado todos. Andorra, Amorebieta ha bajado 2 veces, Alcorcón ha bajado 2 veces, el Dense ha bajado 2 veces, Racing de Ferrol ha bajado. Al final te das cuenta que si en un año, en 2, los equipos vuelven a la primera red. Si ya tienes ese problema, y no vas a lo que dice Pérez, de hacer un equipo competitivo para la categoría, que yo, antes del modelo de juego, yo lo que quiero es traer jugadores con experiencia en la categoría. Y luego ya, según el entrenador que tenga o el que decida, ya buscaremos lo que hay. Porque si está claro, bueno, si está claro con el tema de Jona, si se queda Jona es otra cosa. Si traes otro entrenador, ya vendrá con otro modelo de juego, entonces buscarán los jugadores. Pero que se quede... ¿Es preferible un entrenador como Jona, que nunca ha entrenado en segunda división, o un entrenador experto y que sepa lo que se hace en la segunda división? Alguna vez tiene que ser la primera. Yo no voy a defender aquí a nadie, pero alguna vez tiene que ser la primera vez de un entrenador, También es yo hay una cosa que tengo clara. La Cultural, la época que le entró el equipo de la Barrena en picado, si cualquier entrenador que hubiera venido, menos la idea que tenía en ese mismo momento Rubén, el equipo se hubiera salvado porque no era tan malo. ¿Me entiendes? Entonces, al final, la experiencia era un grado. Rubén tenía una idea de jugar en el club, no vieron que era la manera de echarle, porque yo vi el equipo en Gijón y fue un desastre. Y en Vallecas igual. Y el equipo fue un desastre y siguieron con él. Entonces, cualquier entrenador que hubiera venido con un poco de responsabilidad y cambiando un poco la idea de Rubén, la Cultural no hubiera bajado. Óscar, si te acuerdas, ese año la Cultural en casa dio la medida de la categoría. Sí. Yo creo que hubiera estado muy bueno. La que tú ibas a jugar fuera, como en casa, claro. Te ponías 0-3 y querías ganar 0-5, y claro. Eso no es primera red. Claro. De todas maneras, Diego, creo que la Cultural, pues en este momento, tiene mucho tiempo también para planificar la próxima temporada, porque mientras el resto de equipos están jugando por ese playoff, por ascender, la Cultural tiene tiempo más que de sobra para meditar bien todo lo que tiene que hacer en este momento y no equivocarse, porque desde luego si León demandaba esta categoría no es para perderla el primer año. Yo creo que no tiene tiempo. O sea, por ejemplo, Óscar bien lo sabe, que ha trabajado en grandes clubes. La función de la Secretaría Técnica, director deportivo, etcétera, ya tenía que tener una hoja de ruta en caso de ascenso. O sea, sí, la tendrán ya. La tendrán, eso seguro. Ahora van a recibir un montón de ofrecimientos de jugadores. Entonces, claro, hacer ese filtro con solo 2 personas en la Secretaría Técnica es muy complicado, o sea, es muy difícil,
y entrará el entrenador también en esa valoración, pero claro, tampoco lo puedes dilatar mucho en el tiempo porque al final el tiempo pasa, los clubes, hay más clubes que también están interesados en los jugadores que tú quieres y como no estés rápido en la contratación de los jugadores, y que es verdad que tienes hasta agosto, pero cuanto antes hagas los deberes mucho mejor. Entonces, bueno, yo en ese aspecto también, claro, jugadores del extranjero que puedan venir, como vino Barry de Polonia, pues al final es que es complicado. Es complicado, pero el otro día lo hablamos. Esto es una pirámide. Hasta que no se muevan los de ¿Tú primera. tienes experiencia, Óscar, en este tipo de confeccionar plantillas cuando estuviste durante 15 o más años con Eugenio Botas llevando muchísimos jugadores de primer nivel? ¿Es muy difícil confeccionar un equipo en segunda división para dar con la tecla? Mira, lo que quería decir, lo que decía Diego, que es que hay que ponerse a trabajar. Si no hemos terminado, si está la liga todavía jugándose en segunda división, primera ha terminado la semana pasada. Ayer, Hasta que no se muevan los jugadores de primera, lo hablamos otro día con Juan, los jugadores cuando llegan a una categoría se creen que son de ese estatus de esa categoría. Y hasta que no se muevan los de primera y que vayan cayendo a segunda, los de segunda no se mueven a primera red y los de primera a segunda red. Por eso hay muchísimo tiempo. Otra cosa es que la Secretaría Técnica de la Cultural haya estado trabajando, como parece ser, y ya tenga un esbozo de qué jugadores te pueden encajar. La Cultural, lo que hablamos, va a tener un presupuesto de 3 millones y medio para la plantilla. Ahí van a entrar futbolistas de un nivel medio de la segunda división y alguno que pueda ser una revelación de primera red. Pero como sigo diciendo, hay un escalón. A la gente no la entienden, hay gente que les está intentando convencer de que la primera red es igual que la segunda división. No tiene nada que ver. Otra cosa es que se haya acortado los plazos un poco de la segunda B, de cuando se subió de la barrera, que miramos el grupo de los equipos que había, del Boiro, Arandina, Somozas, que eran auténticos equipos inferiores, a lo que hay ahora. Pero si te das cuenta ahora con lo que han ascendido, ya se están posicionando equipos como Travistóricos, el Sabadell, el Talavera, están volviendo otra vez a la primera red. Entonces hay que pensar de que queda muchísimo tiempo, que la segunda división ahora mismo va a terminar todavía esta semana y va a quedar el playoff. Hay muchísimos jugadores. Lo que tienes que tener claro, los 6 o 7 que te vas a quedar, que posiblemente sean jugadores de no primeras espadas, pero te tienen que ayudar a lo que da, por no desmantelar todo el bloque, y acertar con el tema del entrenador. Por supuesto, con el tema del entrenador. Lo que tiraste tú el otro día de entrenadores, que el artículo, pues Hidalgo se despide del Huesca, parece ser que lo tiene hecho con el Depor. Guti es verdad que quiere entrenar a toda costa. Hay muchos entrenadores de nivel. Tienen que pensar que sí, está claro, confían en Jona o no. Eso es lo fundamental. Sabes perfectamente que Manzanera, siempre que tiene a mano a Antonio Hidalgo, ya en la anterior ocasión, cuando vino Edu Docampo, que ya lo había contratado Felipe Llamazares directamente, intentó por todos los medios todavía traer a Antonio Hidalgo. Antonio Hidalgo tampoco ha manifestado abiertamente dónde va a ir, solamente ha dicho que se va de la Sociedad Deportiva Huesca, pero es un hombre siempre afín a Manzanera. Trabajaron juntos y hicieron el proyecto. Con lo cual, por eso os digo que en este aspecto, pues desde luego que Jonas ha ganado la renovación automática porque lo tiene en su contrato, pero desde luego que la elección de un buen entrenador y que el equipo esté conformado por una plantilla, que no quede ningún tipo de grieta, que todo el grupo, el bloque, esté consolidado. Óscar, a ti en esta situación, por lo que has trabajado, ¿te gusta el plan que ha ideado, que ideó para esta temporada el Mirandés, que tan buenos resultados ha dado, que todavía no consiguió el ascenso directo, pero está ahí todavía con opciones, va a jugar playoff, con muchos jugadores cedidos de clubes de primera división, de los grandes? Pues a 13 jugadores que tiene este año nada más, pero bueno, es una idea... ¿Ese plan te gusta? Bueno, no, a mí no me parece normal, pero al final tienes tus limitaciones y al final saben que es un equipo que los pone a jugar y que los jugadores van con hambre y vuelven a su club. Te lo decía por las limitaciones de dinero que va a tener. Yo entiendo que la Cultural tiene más. Estamos hablando, cuando Pérez jugábamos en el fútbol, o Juan, el Mirandés estaba en preferente y en tercera división.
Así que, de hecho, no jugamos nunca nadie con el Mirandés porque jugaban en el otro grupo. No jugaban en el... Yo creo que ese modelo para aquí no vale. Para aquí no vale. Yo creo que para aquí te pueden valer 5 o 6 jugadores si andas vivo y tienes la relación. Ahora, claro, si me traes a Luis Bilbao y me traes a esto, pues jugadores que eran residuales allí. Pero sí es verdad que te pueden valer futbolistas de nivel, pero claro, con las cláusulas de que los tienes que poner a jugar. El Mirandés se atreve, es un modelo que Chema Aragón, que de hecho puede firmar en Zaragoza si está oyendo, es el que hizo Leche, porque le echaron, pero es el que confeccionó el Leche que acaba de ascender, puede valerte jugadores que pero yo igual no coincido con vosotros, pero por ponerle orden a esto, yo decía Diego, y tiene toda la razón, igual el equipo que tiene de dirección deportiva José Manzanera es corto, no tiene mucha gente y tiene mucho trabajo que hacer. Yo entiendo que también, como tú, que tiene que contar con la colaboración del entrenador, el que sea, pero tiene que participar de todo ese proceso. Pero lo que yo quiero poner encima de la mesa es el orden en que hay que poner las cosas. ¿Vamos a buscar jugadores con experiencia, con un nivel y con una categoría contrastada ya en segunda división? ¿O vamos a saber a qué vamos a jugar? Vamos a ver qué modelo de juego tenemos y después elegimos esos jugadores en base a ese modelo de juego. Juan, porque para mí el orden es el otro. Yo creo que tú tienes que fichar jugadores de segunda división. Es que una cosa, pero no vamos a orden, porque lo que realmente me preocupa es a qué vamos a jugar. Porque eso fue lo que nos costó el descenso la anterior vez. Entonces yo lo que quiero saber es cuál es el modelo. Y hablando del entrenador, y lo vuelvo a decir aquí porque le dije la semana pasada, yo apostaría por Raúl Llona. Yo creo que Raúl Llona se ha merecido la renovación. Yo creo que en el fútbol también hay méritos. Y yo creo que es casi un código no escrito en que un entrenador que ha hecho ese trabajo y que ha conseguido el ascenso se le dé la oportunidad de seguir con el reto de la segunda división, del ascenso de categoría. Pero dicho esto, también hay algo importante. Yo también creo, fíjate la confianza que tengo, a pesar de las críticas que ha tenido, de que es un hombre que tiene que tener, que por la experiencia que ha tenido, sobre todo este año, tiene que tener varios registros. Y a lo mejor el registro con el que ha jugado y el modelo con el que ha jugado en la primera ref no le vale para la segunda. ¿Tiene capacidad para tener otros registros? Yo creo que sí. Pero yo sigo diciendo que primero tienen que tener muy claro la dirección deportiva a qué va a jugar, cuál es el modelo de juego, porque si tú empiezas a fichar jugadores buenos, de mucha categoría, de un nivelazo, pero no son las características de un modelo de juego que para mí no es el que se utilizó en el anterior ascenso, pues a lo mejor estás desencajando las piezas. Yo no sé si en esto estamos de acuerdo. Es que yo creo que en segunda división se juega de una manera y tú tienes que fichar jugadores para jugar de esa manera, porque como te salgas de eso y no tengas la calidad que deberías de tener, te vas para abajo porque el balón no lo vas a tener siempre. Y esa manera es de lo que estábamos hablando, de que tú empieces por tu portería y por tu defensa y hagas un sistema defensivo sólido que te permita El tema es ¿el juego que ha tenido la Cultural este año vale en segunda? Esa es la pregunta. Ahí vamos. Esa es la pregunta. Pero si estamos de acuerdo, pero hay que pensar, y no tiene una cosa que lo dice Juan. Por supuesto, lo primero que ha fichado un entrenador para tener un modelo de juego. Pero que hay que pensar que había futbolistas el año que se subió, que jugadores que no había muchos ni catálogos en segunda división. ¿Vale? Zuberlum, por muy un futbolista que venía, la segunda división hay que conocerla. Iván González, que había jugado en segunda división, nada. Iza Carcelén, cuando vino, no había jugado nada. Entonces, hubo muchos fichajes que fueron hechos a base de las amistades y de los representantes, porque no había un director deportivo. Entonces, ahora sí lo hay. Y a partir de ahí puedes hacer un trabajo. Y la Cultural tiene que mirarse, por ejemplo, en equipos como el Castellón, ¿no? El Castellón, el entrenador es holandés, muchos jugadores de su plantilla son uno de Estados Unidos, varios holandeses, bueno, ha fichado de lo mejor de primera ref, o sea, al final tienes esa forma de verlo, también lo del Mirandés, lo del Málaga, claro, el Málaga ha tirado de no hay dinero, pues tiro de jugadores de la cantera, claro, sabemos que la cantera del Málaga no es la nuestra, o sea, al final es un poco un cúmulo de todo, ¿no? También, Óscar, aquí tienes que tener en cuenta cuando planeas un proyecto como el que tiene que planificar la Cultural para segunda división, que en la elección de esos jugadores que tú tienes en una lista, también los tienen otros equipos en los que tienes que competir. Y entonces, en esta primera temporada,
En segunda división la Cultural va a tener mucha competencia porque sabemos cómo son los jugadores también y que quieren lo mejor, que quieren el mejor trozo económico para ellos y que la Cultural lo va a tener difícil, con lo cual igual en listas de futbolistas la Cultural tiene una preferencia, una segunda, una tercera, una cuarta, y entonces ahí es donde Bueno, pues tiene que saber dónde elegir. Por eso muchos futbolistas van a elegir antes el Cádiz, el Mirandés, Es lo que yo equipos quiero consolidados. Eso lo tenemos claro, que vamos a ser la penúltima o de las últimas opciones para aquí, pero claro, como decía nuestro amigo el director general, les damos años y luego hipotecas eso. Claro, la manera de convencer al jugador es darle 3 años, como pasó con Antonio Martínez. Para eso la dirección deportiva debe ser amplia, claro, para tener un campo de visión mucho mayor, porque al final no dices, bueno, es que como yo solo controlo primera ref y segunda, no, es que hay que mirar fuera de España también. Igual hay en Portugal, en el Vicela, que está entrenando Rubén de la Barrera. Entreno ahora ya. Cuando un equipo sube a segunda división no debe solo mejorar en capital económico, también tiene que mejorar en capital humano, también tiene que mejorar en infraestructuras, tiene que ser más club en todos los ámbitos, y ahí la Cultural sí que tiene una asignatura. Es que a veces siempre cuando se pone un director, las secretarías técnicas antes, yo la conviviéramos 5 o 6 personas, más luego los ojeadores que tenías en cada zona. Al final ese dinero que también te viene, yo sigo diciendo que es una cosa fundamental, porque el Sevilla o el Betis o equipos grandes o el Atlético de Madrid tienen mucha gente viendo partidos, porque al final con un fichaje que falles pagas todo eso. Entonces ahora hay muchas aplicaciones, el Y Scout, el Instant, tal. No, por eso te digo que es difícil que la tenga, porque al final es verdad que hay muchos sitios que se mantienen con 1 o 2 personas, pero es una equivocación. Porque ahora ya vuelvo a repetir, ¿quieres un lateral derecho? El presidente le da el scout y le salen 5 laterales derechos allí y ya le sale como la dará con la derecha, como le da con la izquierda. Y esa es la equivocación que hay. No tiene nada que ver el fútbol en las aplicaciones en la tele a verlo en directo. Porque los jugadores como se les ve en directo. A partir de ahí lo que ha hecho, yo creo que Manzanera, que ya va a ver fútbol, es el equipo que menos tienes que ver. Y él es el que más ha visto. Porque ha viajado con el equipo, ha tenido a Javi, o el chico este que tienen por Galicia. Bueno, pues a partir de ahí Javier Seróndez, que le tienen ya trabajando desde noviembre. La tendrán ahí metida y a partir de ahí, pues más o menos me imagino que ya tendrán. Pero una cosa que pregunto yo, ¿a vosotros no os parece la Cultural un equipo atractivo para un jugador que tenga 2 o 3 años? A mucha gente. Sí, pero uno solo, pues a lo mejor hay gente que no. Ahí está, ese es el tema. Es que la situación de la Cultural ahora mismo pues es un equipo nuevo en la categoría, y a determinados futbolistas que ya tienen una experiencia en esta categoría de plata, pues piensan que posiblemente sí, sea un equipo atractivo. Es un equipo nuevo, pero también tienen que arriesgar en el hecho de venir a la Cultural, porque no saben cómo va a resultar en esta categoría. Bueno, Entonces, ahí está el caso de cuando vino Señé, digo que había jugado Europa League con el Celta. Y al final, bueno, era un jugador que dices, dio el rendimiento que dio, pero bueno, es un jugador que con un nombre, ¿no? Por decirlo así, en el panorama futbolístico. Entonces ahora sí que es verdad que al final pues, el dinero tiene que ir pues, a delantero centro, 2 medios centros, 2 centrales. Encontrar un central zurdo en el mercado es muy difícil. Un lateral zurdo, bueno, yo me quedaría con Álvaro, la verdad, pero bueno, darle un relevo. Puestos claves te refieres, ¿no? Claro, o sea, zonas concretas y luego la portería, lo que dice José, ¿no? Al final, pues claro, en la portería, ¿a quién? Quiero decir, por ejemplo, tienes a Fran González, que venga cedido, ¿no? Desde el Madrid, pero bueno, es un chico pues que no juega con el primer equipo, pero tampoco juega con el filial, con el Castilla. O sea, al final es un poco fácil, a la hora de elegir sí que es una dificultad. Por eso José Manzanera, que yo creo que tiene experiencia, pero más experiencia en el fútbol aficionado, por así llamarle, a la primera federación, aunque ya sabemos que es casi profesional o semiprofesional, pero ya en una categoría del fútbol profesional, como estuvo en el Sabadell, pues yo creo que tiene en estos momentos la opción, la posibilidad de plantear, de sacar una plantilla que a la Cultural pues que le dure mucho tiempo esta segunda división, asentarse en esta segunda división, y es lo que quiere León, la ciudad, que no sea flor de una temporada. Pero Ángel, por lo que vuelvo a insistir que hay que acertar. Pero que hay que acertar, por supuesto. Si tú haces 10, 12 fichajes, que mínimo tienes que hacerlos, está claro que los claves tienes que acertar sí o sí. Si no, vas a andar todo el año
pululando. Pero hay que pensar Pero que aquí hay que convencer a la capacidad gente. económica. Claro, es que es lo que te iba a decir, la segunda parte. Que hay que convencer a la gente que solo puedes gastar lo que generas. Y a partir de ahí es muy importante los socios. Entre más socios tengas, lo hablamos el otro día, más dinero puedes gastar. Entre más publicidad tengas, más puedes gastar. Y dejémonos también de empresarios que pongan 1.000, 1.500 Claro, euros. no, si eso puede venir todo bien, pero hay que pensar de que las cosas que puedes gastar para el equipo, todo tiene que ver de patrocinios. Y los patrocinios, por eso ahora, si quieren el fútbol en primera división, empresas en segunda división, si quieren, ahí es donde tienen que apostar, porque al final lo van a ver muchísima gente a nivel nacional, pero más de 3 millones y medio, la plantilla no se va a poder recondicionar. Y no vas a poder fichar jugadores importantes, que no se vuelva la gente loca, que no vas a poder fichar jugadores importantes. Puedes jugadores de segunda fila, incluso algunos de tercera fila. Entonces, eso es lo que tienes que engañar. Porque ahí ya veo gente que ya les digo, vamos a hacer un equipazo, vamos a estar a primera división, que tener los pies en el suelo, pensar de que va a ser una temporada muy complicada y para mantenerse vamos a tener que sufrir mucho. Y lo estáis viendo, el análisis que hice antes de los partidos, de los equipos, ahí lo tenéis, en 2 años todos han llegado a bajar, menos los grandes que tienen todos 20.000 socios. Es que es fundamental, pienso yo, es fundamental la primera temporada que estés en segunda, porque de ahí después se deriva todo, porque si aguantas, como afirma Óscar, que otros clubes pues lo han pasado mal y han vuelto al pozo de la primera federación. Sin embargo, si tú lo haces bien, si formas una plantilla pues consolidada que te resulte en segunda división, tienes el futuro más o menos hecho para asentarte ahí y quedar en segunda división. Por eso que la primera temporada... Pero por eso yo también creo que al margen de lo que es lo estrictamente deportivo, que era de lo que es de lo que hemos estado hablando antes, yo creo que también hay otro paso, que es la gestión, la dirección del club, como club, ya no como la estructura de la dirección deportiva, sino la dirección del club. Y ahí sí que hay que echarle imaginación, sí que hay que tener recursos, sí que hay que buscar todas las posibilidades de generar dinero que te den capacidad para después invertirlo en el equipo, invertirlo en la plantilla, que es lo importante. Y ahí yo no sé si se está haciendo lo suficiente. El otro día hablábamos, creo recordar... Natichu sí que nos confirmó que todo esto lo tenía que hablar con la propiedad, con Aspire, con los que mandan, porque Natichu no deja de ser la embajadora de Aspire aquí en León, la consejera ejecutiva, que precisamente en Ceuta no se desplazó con el equipo, representó al equipo Sara Castillo. Y esto, pues a cierto sector de la afición ¿Quién es Sara Castillo? Sara Castillo es una trabajadora del club, una empleada del club, que representó a la Cultural y Deportiva Leonesa en Ceuta. Bueno, yo creo que Natichu ya está en Qatar, o iba a ir a Qatar esta semana, ¿no? Entonces, es que está claro que las decisiones... Esa es la clave, a ver con qué mensaje viene y saber las capacidades que se va a tener para la próxima temporada. Yo algo de lo que he hablado ya en alguna ocasión es en el tema de las infraestructuras que citabas tú antes, Pérez, que es yo creo que en el estadio hay que hacer una inversión, pero brutal. Sobre todo cambiar asientos. El construir palcos, el construir... Pero al final sí, pero eso es el primer año, eso es el segundo año, hay que pensar. Eso es, el primer año es el primer año, segundo. El recurso y yo, por ejemplo, que he intentado hablar con la plana mayor de la Cultural para ver un poco, ¿no? Como que, no sé, noto un poco de conformismo desde el punto de vista, ojalá me equivoque, de que... Y esto es de hace 10 días. Es que hemos conseguido el ascenso, pero como que lo que tenemos ya nos vale, ¿sabes? No. Es que, Diego, que las decisiones de aquí no son las de allí. Sí, claro. Allí hay un director general de Aspire, es el que toma con sus asesores, con el caso de Emilio Vega, está allí que lo tuvo en Alcorcón, y esos son los que van a tomar las decisiones del tema de la Cultural. A partir de aquí, Natichu hará lo que le digan allí. ¿Entiendes? Entonces, Óscar, es que a mí gestionar una empresa desde fuera donde estás me parece una personas que llevan puestos 20 millones de euros de costarnos caro. Tú tendrás que estar aquí y ver y palpar lo que se está viendo en León, mamar fútbol, como vulgarmente se dice, y estar pendiente del equipo, porque si el jugador sabe que está totalmente, digamos,
no está identificado. Tenemos los casos del Valencia y del Málaga. No, y el Manchester City, pero yo he ido 3 veces a ver el Manchester City y ya ha puesto 5.000 millones de euros. Si no, quita una cosa para la otra. Aquí sabes que ellos han venido el día del centenario y el día que firmaron. No han vuelto a venir. La distancia, pero yo tengo distancia dinero. La distancia les ha costado mucho dinero, yo creo, porque desde si hubieran estado ahí. También hay otro punto de vista que puede ser, por ejemplo, el de la Ponferradina, que sí, que el mandamás está allí, digamos, a pie del vestuario y también desciende, o sea que esto del fútbol es, digamos, pero aquí sí que yo doy un poquito la razón a Óscar, que en muchas circunstancias la cultural se deja llevar y manda la propiedad a Spire, que posiblemente, y reconocemos todos que no están aquí en el día a día, pero yo sí que creo que... Pero es que Ángel, no se puede ir a Qatar y decir, bueno, nuestro plan, no, decir, oye, hay esto, hemos meditamos... Eso es. Pero a fin de cuentas los que deciden son ellos. Pero el discurso, como dice Diego, vaya representando a la cultura, eso quiere decir. Con el listado de eso es. Quiere decir, no es vacío que le digan allí. En el tema del CVC, que es una cosa que le importa a mucha gente, esta gente no se quiere endeudar. Esta gente, cuando termina el año y ven lo que se ha generado, ellos vienen y lo ponen. Igual le pasa al tema del Córdoba, porque es una propiedad de Bahrein. Son gente que ellos no quieren dejar un duro de ver. Pasan a Almería igual, no echan a nadie, ni empleados. Prefieren mantenerlo, tienen esa manera de vivir. No le dan presión a los empleados. No son tontos, pero tampoco es una situación como puede llegar a la Ponferradina y cogen, ¡pum! Bajamos, pues como pasó en Almería, bajamos 11 a la calle, que no teníamos nada que ver, pero al final bajas a segunda división. Bueno, pero ese es el recurso del que tiene dinero. Pues claro, pues es lo que no tiene la necesidad de ir apretando por ahí atrás que el que esté en el club si las cosas van mal. Entonces, si tienes esa posibilidad, ese recurso, al final dices, bueno, vamos a dejar esto tranquilo. ¿Cuánto cuesta esta fiesta? Pues mira, creíamos que iba a costar 1.300.000, pero como pasaba antes, salía el director general diciendo que había hecho una gestión fantástica, porque te mandaban 1.600.000 desde Qatar y ya dejabas el presupuesto a cero. Claro. Si cualquiera. Si cualquiera. Yo creo que esto es un privilegio el que se tiene ahora mismo aquí, ¿no? Las decisiones fundamentales, importantes, ¿desde dónde se toman? Desde Madrid, creo, ¿no? Más que desde Qatar, ¿no? No, debe ser Qatar, porque es el que está Iván. Saber de la cultura. Bueno, sabe, hombre. Eso por un lado, y por otro lado, para eso va la dirección general a reunirse a Qatar, para ver, esto es lo que hay, esto es lo que ha pasado durante toda la temporada y esto es lo que necesito para afrontar la siguiente temporada. Si no lo sabes, te lo explico yo. Y qué es lo que entiendo que tiene que hacer Natichu, ¿no? Desde la propiedad, además, siempre ha resultado así desde que Aspire es propietaria de la cultura. Claro. Ellos no vienen aquí. Tienes que ir tú allí a explicar. Sí, pero no pasa nada. La pagamos. Ellos no tienen ningún problema. La dejan siempre hacer. Y normalmente te dan una cantidad de dinero, claro, y esa cantidad de dinero es la que tú de socios, publicidad y todo lo que hagas a mayores. Es que la parte también, el que después va a tener que soportar la presión de si las cosas no van bien, es el que está allí sentado. Está allí. Los amigos del que están sentados en el palco, que se suponen que tienen alguna competencia en el club, y luego lo representan. Hablamos de que Jonas se juega mucho, pero José se juega más que Jonas. Al fin, el director deportivo se está jugando mucho. O sea, sí, pero digo, yo siempre digo que está más expuesto el entrenador que el director deportivo. Sí, bueno. Igual, probablemente tenga razón. Los dos. Hay que ser Zaragoza, que al final Cordero, cuando estaba allí, yo para mí Cordero parece un buen director deportivo dentro de lo que hay. Y bueno, la presión es la presión. Es verdad que aquí la presión es cuando el Zaragoza se está jugando por salvarse. Entonces, ahora mismo José Manzanera lo ha hecho muy bien, ya lleva el primer año, él pintó poco en la plantilla, el año pasado sí, este año pintó todo y ha funcionado. A lo mejor es una que se puede acabar una etapa, si no lo haces muy bien. Que si yo como José, yo me rodearía de gente experta en el fútbol, ¿no? Yo, por ejemplo, si tengo que llevar a Óscar conmigo, vamos, por descontado, porque es gente que sabe de fútbol, gente que ha estado trabajando en clubes importantes y hay que rodearse de gente que realmente te aporte, eso es. Pero es un mundo, por eso en general, es un mundo donde todo el mundo no se rodea de lo mejor, se rodea de lo que pueden dominar.
A lo mejor llegas y piensan que te van a mover la silla. Exacto, En el sí, fútbol sí, hay mucho exactamente. de eso. Yo lo he vivido de una parte de la mesa, de otra parte de la mesa. Entonces hay que saber con quién vas. Que los equipos de trabajo tienen que ser de mucha confianza. Si no, al final todo el mundo tiene dudas, porque es lo que pasa. Y las direcciones deportivas de un equipo de segunda división no son muy extensas. Son 2, 3 personas como mucho, y a partir de ahí, pues si luego aciertas, por supuesto, a Cordero le ha pasado, pero cuando llevas 4 años y el equipo está siempre ahogado, pues ¿qué quieres? No vas a estar una ONG, vas a ser Zaragoza, ¿no? Pues tendrá Hay que rescatar el modelo de Luis Enrique, extenderlo, gente capacitada, altamente cualificada y que sea de tu confianza. Ahí sabe todo. Otra cosa, ya que lo citas, a mí me parece que lo que tiene el modelo de Luis Enrique es un liderazgo brutal. Cuando tienes un líder con esa fuerza, con ese ímpetu, eso es que eso arrastra lo que le eches encima. A mí me tiene impresionado. Mira que yo ya lo ha demostrado. ya ves que hizo Juan, de tener las mejores estrellas a tal, hacer un equipo como un equipo colectivo y corra, que ya corre hasta Dembélé. Que antes no corría Dembélé y ahora corre. tiene que tener, es un personaje realmente que está ganándose, yo creo que a todo el mundo. Los que ya nos gustaba, ahora si cabe nos gusta Y a más. los detractores ya se lo empiezan a pensar. Él tiene esa... No sabe quién es un tío divertido, es un tío... Yo tengo afable, que hablar con él, y sí, su personalidad, que hay gente que le cae bien y hay gente que le cae. No, y sobre todo tiene otra cosa que eso os afecta a vosotros, Ángel, que es que a la prensa le dice lo que le da la gana. O sea, Y lo que le sale en ese momento. es capaz de decirle... Pues hasta aquí ha llegado el análisis de la cultural y queremos que la planificación pues sea la idónea para que la cultural resista en segunda división y lo que hemos dicho siempre, que no sea flor de una temporada y que volvamos al pozo de esa primera federación. Y ya en la Sociedad Deportiva Ponferradina pues abrió el playoff. Ese playoff que ha comenzado con el Andorra venciendo por 2-0 a Ibiza y la Real Sociedad B que ganó en Mérida 0-1, con lo cual este grupo, el grupo primero, cuando en un principio pues parecía que no eran favoritos con respecto a los del segundo, pues se ha iniciado, parece que con ventaja para los del grupo primero, aparte del primer partido que el Nastic pues empató 1-1 con el Real Murcia y bueno, todo queda en las espadas quedan en todo lo alto para el partido de vuelta. Y ya ciñéndonos a la Deportiva Ponferradina, hizo su partido, defendió ese 0-0 inicial, encajó un gol que marcó Ale Rubio y se trajo un gol de desventaja, pero bueno, la Deportiva en el Toralín pues siempre es mucha Deportiva. ¿Y qué pensáis que puede suceder en la vuelta, Óscar? Pues muy bien, lo que pienso es que mucha gente piensa que la Ponferradina lo tiene hecho, y la Ponferradina jugó un partido como no había jugado los últimos partidos de la temporada, con el buen nivel. Hay que pensar de que jugó, como decía Jonah, a ver lo que pasa. Apenas. Y cuando juegas a ver lo que pasa, otro día la Ponferradina fue mucho más ambiciosa, igual que lo hemos hablado que ha terminado muy bien la temporada. A mí la Ponferradina en Antequera no me gustó. Sufrió un montón en los balones laterales, de hecho le han hecho el gol, y todos los jugadores jugadas de centro lateral a la Ponferradina parecían flan. Y mira que el Antequera le pesó, le pesó. No hay comparación entre el Antequera, independientemente que haya hecho buena temporada, que haya estado líder, de un equipo a otro. O sea que todo el mundo da por hecho que aquí con el 1-0, pues la Ponferradina pasa, claro, no tienes problema, vale. Tienes penalti, te vale. Pero cuidado no se le atragante la categoría, porque el otro partido sí fue bueno. Andorra-Ibiza fue un partido, la Andorra volvió a demostrar que es un equipo, como nos demostró aquí León, con mucho peso en el partido. Es verdad que no entiendo a Paco cómo dejó a los tres jugadores en casa, no sé si por problemas físicos, problemas de que no estaban entrando bien, dejó a Gallar, tal, cuando está jugando la categoría. Pero la Ponferradina a mí no me gustó en Antequera y va a tener lo que no había hecho los últimos partidos, que había jugado con garra, con lucha, en esos momentos finales. No lo demostró y no tuvo ocasiones de gol, y el resultado para mí fue justo a favor de la Antequera. La Deportiva Juan, desde luego, no es la que fue en los últimos partidos de la liga regular. Sí. Y lo que peor le puede pasar a un equipo es que vaya a un campo a esperar lo que hace el rival para luego hacerlo tú. Y desde luego pues vino con
una desventaja corta, pero que tiene que espabilar en el Toralín. Bueno, a lo que ya hemos hablado algunas veces, ¿no? Cuando vas a un campo fuera de casa y quieres hacer el partido largo. El partido largo, pues a veces te cuesta caro. Es verdad que yo creo que la Ponferradina... Así fue, yo creo. Lo mejor que le ha pasado es el resultado. Yo creo que es un resultado que dentro de lo que cabe lo puede levantar en el Toralín. Me imagino que habrá un llenazo impresionante, que la afición estará a muerte con el equipo y que tiene recursos y capacidad para levantar ese 1-0. No venimos de una buena experiencia, que es esta contra el Antequera, pero también yo creo que ya es un partido completamente distinto. La Ponferradina en el Toralín es otro equipo, es un equipo que tiene garra, que tiene capacidad para llegar, y aunque, insisto, lo hemos hablado durante todo el año, no ha sido un equipo regular, no ha sido un equipo, digamos, fiable en cuanto a que haya muchos partidos que no nos ha gustado. Yo de verdad que confío en que sea capaz de sacarlo adelante. Pérez, como tú has dicho siempre, este tipo de partidos, aunque sí que la Deportiva pues acudió a Antequera pues a ver lo que sucedía, a ver lo que pasaba, pero este tipo de partidos de playoff son diferentes al resto. A mí me pareció un partido clásico de playoff, de que tú, como comenta Juan, quieres que el partido sea largo, que no te marquen, y yo creo que en el Toralín va a ser más de lo mismo. Y en un campo de los digamos, de toda la vida, ¿no? Sí, sí. Que igual juegas con ellos en tercera red, que te lo puedes encontrar en primera... En cualquier categoría, sí. En cualquier categoría, excepto la profesional. La mejor conclusión que podemos sacar del partido es que la Ponferradina llega a Vigo al partido de Ponferrada. Que es lo que ellos querían, y a partir de ahí, apoyados por su gente, que ya vimos... Cuando estuvimos allí con la Cultural, lo que tira el Toralín, pues es el arma que tienen ellos, aparte de que el empate, no, la victoria también por un solo gol, pues les clasifica, que esos son dos hándicaps muy, muy importantes. Vamos a ver qué fútbol propone la Ponferradina allí, vamos a ver el Antequera, cómo se desarrolla fuera de donde juega en su casa, y a partir de ahí, pues yo no me atrevería a decir. Yo, si tuviera que apostar, pues yo creo que la Ponferradina puede pasar la eliminatoria, porque tiene que hacer el poder de jugar en casa. ¿Y cómo juega la Ponferradina? Pues sí que es una incógnita lo que nos vamos a encontrar. Vamos a encontrar un equipo que empieza a colgar balones, van a intentar jugar más por dentro y ser más asociativos. Pues al final la irregularidad que ha demostrado la Ponferradina es la incertidumbre que nos marca el partido del Bierzo. Diego, ¿no crees que la Deportiva pasó una oportunidad de presentar el carácter que le sale en esos partidos importantes, como el último encuentro del campeonato de Liga, que sabía que tenía que ganar en Sestao por si acaso pues todo el barullo de la última jornada pues le favorecía? No fue a Antequera de la misma manera, y yo creo que ahí le faltó el carácter ese que suele sacar la Deportiva. Yo creo que la Ponfe es verdad que fuera de casa no rinde. Se vio, por ejemplo, el partido del Nastic, pero yo creo que venía con el pie en el acelerador en el aspecto de que yo creo que ellos pensaban que iban a lograr ascender directamente, ¿no? Y el hecho de caer en esta eliminatoria a nivel mental quizás es un poco, bueno, un reseteo que tienen que hacer los jugadores. Yo pienso, la Deportiva por plantilla es mucho mejor que la Antequera, ¿no? Pero al final el fútbol tienes que correr 11 contra 11 y al final, pues, como no lo demuestres, pues es lo que pasó en el partido de ida. Yo pienso que en la vuelta va a ganar bien, pero el fútbol es muy caprichoso a veces y te pueden dar una sorpresa, ¿no? Como ese ha sido, bueno, pues la Real ganó al Mérida, el Andorra ganó su partido, el Nastic es verdad que juega con un Murcia, pero el Murcia también es... O sea, al final el grupo 1, por decirlo así, es fuerte, y yo creo que la Ponfe va a pasar la eliminatoria. Pregunta, ¿Javier Rey también tiene renovación? Javier Rey, yo creo que acabe como acabe la temporada, yo creo que el contrato es hasta el 30 de junio y ahí tendrá que hablar con Silvano y conociendo a Silvano, este tipo de renovaciones automáticas no existe. Él puede negociar si hace falta, pero él este tipo de renovaciones automáticas no tiene nunca con ningún entrenador. Yo creo que no vino contento de Antequera. Conociéndolo un poco, no vino contento de Antequera porque al final
Es lo que hablamos, hay mucha diferencia de un equipo a otro, independientemente que el Antequera ha hecho una temporada que siempre ha estado entre los 5 primeros, pero al final no hablamos del campo, el campo aquel es una alfombra, que la gente se lo piense, tiene buenas dimensiones, hay que pensar de que la Ponferradina ha perdido una oportunidad, que lo tiene muy en la mano, pero yo creo que sí tienes que ser mucho más ambicioso con lo que te va a tocar después, que la segunda eliminatoria, pues va a ser posiblemente la más difícil que te vayas a encontrar. Silvano, en este caso, pues como decimos siempre, es uno de los propietarios de la Deportiva, él siente más que nadie el club y si tiene que estar a pie de banquillo en muchas ocasiones justo antes de comenzar los partidos, ahí está, porque él no ve el fútbol sin esa presión que el entrenador meta a sus jugadores para que la Deportiva consiga los mejores resultados. Ojalá que la Deportiva ascienda también a segunda división y como repetimos todas las semanas, pues el próximo año vuelva a haber derbi, pero en segunda división, y para eso tiene que eliminar al Antequera en el partido de vuelta y después a ver quién corresponde, porque parece que ese 2-0 de la Andorra frente al Ibiza parece ya pues que finiquita la eliminatoria y bueno, hay que ir a Ibiza, hay que enfrentarse allí con Paco Gémez. Y yo creo que esta vez, no sé lo que le ocurriría a Alex Gallar, pero desde luego va a poner todo sobre el campo y la eliminatoria sí que va a estar bonita. Y hasta aquí ha llegado Bar Diario. Recordar también que el Ademar, en el último partido de la temporada de la Liga Asobal, perdió contra Logroño por la mínima, 30-29, lo que le aparta de la competición europea. Ahora solamente tiene la posibilidad de meterse en esa competición también de cierto empaque, porque era lo que perseguía la Ademar, de estar en Europa, y ahora solamente por el camino de la Copa del Rey que se inicia este próximo fin de semana en Irún. Pues hasta aquí hemos llegado y espero que el análisis pues haya sido de su gusto y nos despedimos de José Antonio Pérez, de Diego Blanco, de Juan Simón y de Óscar Díez, que les agradecemos pues todos estos comentarios que desde luego pues que no tienen desperdicio porque son de gente de fútbol que sabe de lo que habla y que tan buena aceptación tienen en todos ustedes. Pues lo dicho, que pasen una buena semana y que sean todos ustedes muy felices. Y eso sí, si la Deportiva pues pasa, pues seguiremos con Bar Diario hasta que acabe la Deportiva esta competición de playoff. Ojalá que sea con ascenso también a segunda división.